Buenos días. Esta es la ceremonia de sustentación para la obtención del título profesional de licenciada en arte. Reunidos en sesión presencial hoy, jueves 27 de junio de 2024, a las 9 de la mañana, damos inicio a la ceremonia de sustentación para optar el título profesional de licenciada en arte. En esta ceremonia estamos reunidos el autor de la tesis, la bachiller Ketty Miluska Fonseca Rayo, y el jurado integrado por los docentes Dr. Jaime María Safoy, presidente, doctora Magali Patricia Laván Salguero, asesora, magíster Luis Ramírez León y la licenciada Diana Rodríguez Díaz, miembros informantes. Iniciamos la sustentación de la tesis titulada La representación de los seres mágicos en las acuarelas de José María Egul. La bachiller Ketty Miluska Fonseca Rayo tiene 20 minutos para sustentar su tesis y optar así al título profesional de licenciada en arte. Cuando usted guste, señorita Fonseca, puede comenzar. Gracias. Bien. Buenos días, presidente. Buenos días, distinguidos miembros del jurado. Buenos días, asesora, y bienvenidos a continuación voy a exponer mi tesis, la representación de los seres mágicos en las acuarelas de José María Egul. Primero tenemos que saber cuál es la justificación del trabajo, ¿no? La presente investigación se justifica debido a los escasos estudios desde la historia del arte con respecto a la obra pictórica de José María Egul en sus acuarelas, ¿no? Y también porque la tesis va a servir para posteriores estudios con respecto al estudio de los seres mágicos en el arte peruano, ¿no? El problema es el siguiente. ¿Cómo se representan los seres mágicos en las acuarelas de José María Egul? Para ello tenemos la siguiente hipótesis, que es: la representación de seres mágicos en las acuarelas de José María Egul se relaciona con la sensibilidad del artista, su poesía y fotografía. Para ello tenemos los siguientes objetivos. Como objetivo general es analizar la representación de los seres mágicos en las acuarelas de José María Egul, y para ello relacionaremos las acuarelas con la sensibilidad del artista, estudiaremos la obra pictórica de José María Egul vinculándolo con su literatura y fotografía, y tercero, analizaremos el aspecto visual de los seres mágicos en estas acuarelas, ¿no? Son 3 capítulos. En el primer capítulo tenemos el estado de la cuestión y marco teórico, ¿no? En él hablamos de algunos estudiosos, investigadores que ya han tratado la obra pictórica de José María Egul. La mayoría se trata de artículos en algunas revistas, ¿no? Por ejemplo, algunos contemporáneos de José María Egul, está Teófilo Castillo o también Javier Abril, ¿no? Pero también tenemos estudios recientes, por ejemplo, de Buffarden y también de Margarita Roel, ¿no? Entre otros más. En un pequeño marco conceptual, para que sepan más o menos las palabras que se utilizan en la tesis, tenemos por ejemplo la palabra mágico y fantástico, palabras que generalmente a veces se les utiliza como sinónimos, ¿no? Muchas veces frecuentemente. Mágico entendemos que es perteneciente o relativo a la magia, pero en el caso de fantástico viene a ser fingido, que no tiene realidad, que solo consiste en la imaginación, ¿no? De mágico sacamos la palabra seres mágicos, que eso es gracias a Jesús Callejo y Javier Zapata. Sabemos que son estos seres que están vinculados con la magia. No necesariamente tienen que realizar magia, sino que pueden estar en eventos fantasiosos o sobrenaturales, ¿sí? De los seres mágicos encontramos a las hadas, a los duendes, a los fantasmas. Según Egul, sabemos que las hadas tienen alas, pero también por Egul pueden tener estas forma de mariposa o convertirse en mariposas, ¿no? En el caso de los duendes, varios investigadores concuerdan que son seres pequeños. En el caso de los fantasmas, que pueden brillar, que siempre aparecen generalmente en la noche, en lugares oscuros, ¿no? Y que siempre están recordando. También son llamados como almas en pena. ¿Han escuchado esa palabra? En el capítulo 2 ya es lo que es la biografía y arte de Egul. Aquí hablemos un poquito sobre el personaje, ¿no? Por ejemplo, es un personaje, un artista
generalmente conocido por su literatura, por su poesía, pero también tenemos que rescatar este aspecto pictórico que tenía. Él era pintor y también fotógrafo. Él nace el 8 de julio de 1874 en Lima, pasó su infancia en la hacienda de Chuquitanta, un lugar lleno de naturaleza, era propio de su familia, ¿no? También había muchos animales y mucha vegetación, es algo que va a influenciar en sus distintas formas de arte, ¿no? Y no solamente lo pasa ahí en la infancia, sino que frecuentemente cuando crece va a ir con sus visitas con sus hermanos, ¿no? En 1897 se muda a Barranco, un lugar de, bueno, aguas, balnearios, ¿no? Junto a sus hermanos. Posteriormente se muda a La Colmena, que queda a 5 cuadras de la Plaza San Martín. Realiza diversos libros, entre ellos Simbólica, La canción de las figuras, No sombra, entre otros más. En 1941 es elegido miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y posteriormente al año siguiente, en 1942, fallece. Bien, para hablar un poco sobre su trayectoria pictórica, aquí nos hemos basado en lo que dice Farner, ¿no? Que son 3 etapas. La primera etapa va de 1890 a 1910, que se caracteriza más que nada por la realización de óleos, por la temática principal es la naturaleza en sí. Aquí pues un ejemplo, ¿no? En la segunda etapa ya es una etapa de transición. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que cambia radicalmente su temática, sino que sigue con la primera etapa, por ejemplo, sigue con estos óleos, pero a la vez ya incorpora el uso de las acuarelas. Y donde la naturaleza sí va a estar prácticamente en todas sus acuarelas, pero ya no tienen este carácter principal o protagonista como en sus primeras obras, sino más aparecen como fondo, ¿no? Como un soporte al personaje, a los nuevos personajes principales. Son personas, niñas en su mayoría, ¿no? Como también ya se ve en esta etapa el uso de seres fantasiosos, seres fuera de la realidad. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, la procesión de insectos 2, donde vemos que los insectos comienzan a tener un carácter humano. Por ejemplo, aquí, en este detalle, vemos que los insectos se paran en 2 patas para hacer una procesión. Eso es algo que no es de la realidad, ¿no? Es parte de su imaginería que comienza a experimentar con este tipo de temáticas, ¿no? Y aquí hemos puesto una fotografía también realizada por él para que vean que tenía este gusto por los insectos, ¿no? Posteriormente también se va a ver. En la tercera etapa ya estamos entre 1920 y 1930, donde continúa con sus acuarelas, pero esta vez casi exclusiva. Ya no realiza prácticamente nada de óleo. Por eso predomina en cantidades. Y a la vez comienza a excursionar con la implementación ya de motivos geométricos, como aquí he visto en su obra, en su acuarela titulada como Cubismo. Bien, para enfocarnos en las acuarelas como tal, todas son pequeñas, de 16 por 10, de 10 por 6 centímetros aproximadamente, varía por él. La importancia del color azul se ve reflejado en muchas de ellas, ¿sí? También vemos una temática misteriosa, fantasiosa, como vimos la anterior, o también con el uso de seres mágicos, que eso es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? También en estas acuarelas va a seguir con ese amor por la naturaleza en los bosques, o también va a retratar otros aspectos, ¿no? Aquí hemos puesto una pequeña cita para que vean más o menos qué era para Eguren la belleza o qué era lo que él buscaba, ¿no? Entonces aquí tenemos en una revista de variedades donde dice, ¿cuál es su concepto de belleza? Él dice, la belleza es la armonía del misterio, el arte no la alcanza totalmente. Por esto, la composición artística es un movimiento constante y sugerente. ¿Cuál es su lema? Le preguntan. Siempre a lo desconocido. La tesis considera que sus acuarelas son simbolistas. Sabemos que siempre cuando a Eguren se le dice es un artista simbolista, generalmente se refieren a su literatura. La clásica no es muy hablada, pero debemos saber que el simbolismo se caracterizaba por esta temática de quizás seres que ya aparecían en la literatura, tipo cuentos mágicos, mitología, ¿no?
o incluso personajes de la Biblia. Entonces, Eguren, en estas acuarelas, muchas veces incorpora este tipo de personajes. Por eso consideramos que es un acuarelista simbolista principalmente, ¿no? Donde busca un mensaje espiritual o más allá, trascendente de lo que vemos, ¿no? Más allá de la realidad. Aquí hemos puesto una pequeña cita que es una carta a Mariátegui que escribe Eguren en 1928, donde dice lo siguiente: tengo al alcance de las manos una carpeta con útiles de escribir y una caja de colores. Con ella pinto mis recuerdos y algunos motivos que, como le dije, había soñado pintar antes. Pronto verán mis acuarelas imaginadas, las caritas amables y la noche de las pintas. Gracias a esta cita es que nos damos cuenta que para Eguren estos motivos que utilizan sus acuarelas probablemente estén muy influenciados por sus propios recuerdos, por lo que él ve. Recordemos que Eguren amaba tanto la naturaleza, pero no solo del lugar de donde él estaba, sino que una vez que empieza a crecer, se va al norte. Por ejemplo, ¿dónde queda la hacienda Chuquitanta? Está en San Martín de Porres. Se iba al centro de Lima, o en el sur con los balnearios. También sabemos que iba en los cerros de Rima, ¿sí? Y a distintos lugares. Entonces él capta todas estas imágenes y las forma posteriormente sus acuarelas, ¿no? Influenciado por dichas temáticas. Como sabemos, él era literato y fotógrafo, pero lo que vemos en la literatura y fotografía es que hay varias cosas que concuerdan con sus acuarelas. Por ejemplo, aquí lo que más destacamos entre toda su literatura con sus acuarelas es la temática. Quizás la literatura aborda más de estos seres fantasiosos que en sus acuarelas. Por ejemplo, vemos, siempre está la naturaleza como fondo, siempre está. Están los animales, los insectos, los jóvenes, sobre todo niñas entre la pubertad, y también los seres mágicos, ¿no? Como duendes, hadas. Y también en la fotografía vemos esta vinculación con la acuarela, aparte de la temática que, como pueden ver, aquí está una zona de pescadores, ¿no? Donde pueden ver que está azul. Eso es parte de la experimentación que también realiza Eguren, porque él realiza su propia camarita, que era chiquita, ¿no? Tamaño de un corcho. Y con él ponía pedazos de metal para que pareciesen azules, porque en sí todas tenían que tener un fondo medio negro. También vemos el interés por los insectos, la misma temática que les decía, y también por este aspecto de las imágenes medias borrosas. Gustaba Eguren de dichas características, ¿no? Por ejemplo, más parece como un fantasma que una niña en sí. Bien, en el capítulo 3 ya hablamos sobre el análisis de las acuarelas, con temática de seres mágicos. Para hacer una explicación sucinta, son 5 obras en sí, 5 acuarelas. Por ejemplo, vemos que en las 3 primeras, tanto Sueño, Toque de Ánimas, Espíritu de la Noche, que eran entre 1910 y 1925, se destaca sobre todo este uso de las tonalidades azules, ¿no? Incluso el morado, colores fríos, y también vemos un claro oscuro, ¿no? En el caso de Aparecida, al contrario de las demás acuarelas, vemos que ya hay tonalidades más claras. Y en Aparecida, en Niño Mariposa, lo que va a primar es el azul, pero el azul grisáceo, ¿no? Por motivos de tiempo, nos vamos a enfocar prácticamente en una sola acuarela, que es Sueño, así se titula. Está realizada entre 1910 y 1920, es una acuarela sobre papel. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú y mide unos 14 por 19 centímetros. En ella vemos una temática fantasiosa, ¿no? Una temática como de sueño, muy dulce en sí. Lo vemos prácticamente en cómo trabaja a los niños, ¿no? Gracias a una realización de ejes, sabemos que los personajes aparecen separados. Por ejemplo, en el caso de los niños durmiendo, aparece en la parte superior izquierda, ¿no? En el caso de los seres mágicos, que hemos identificado como pequeños duendes, posteriormente voy a hablar sobre eso, están en la parte superior
derecha, y en la parte ya inferior encontramos a los insectos. En las líneas vemos líneas horizontales, ¿no? Algunas líneas verticales, diagonales, que si las extendemos veremos que hay cierta perspectiva donde el punto de fuga está fuera de la hora, ¿no? También vemos líneas oblicuas, principalmente en la que marca la naturaleza, ¿no? La ventana, y también en los seres mágicos algunas áreas como las triangulares. También hay una superposición planimétrica, ¿no? Primero donde aparecen los insectos, segundo donde están los niños, tercero la arquitectura, y ya al último vemos que está la naturaleza. Ahora, también hay una escala de valores, donde vemos que los valores tienden a estar entre medios y bajos, ¿no? Hay pocos que son altos en sí. Hay distintos colores en sí, pero vemos que unos priman más que otros. En este caso son los colores de tonalidades, colores fríos, ¿no? Tonalidades que van entre el azul y el morado. También vemos la psicología del color, que según Eva Heller nos habla que el azul generalmente se le ha vinculado con el tema de la fantasía, el tema de la magia. De hecho, anteriormente a los cuentos de hadas se les llamaba como cuentos azules, ¿sí? Entonces, aparte de que puede evocar frío, y siempre aparece para representar la noche, ¿no? Encontramos equilibrio, también ritmo, un tanto estático y escondido, y aquí ya viene más la precisión de la obra, ¿no? Bien, esta es una obra que corresponde con la sensibilidad del artista, con esta atmósfera ángel, ¿sí? Una obra donde vemos, ¿pero qué es la atmósfera ángel, no? Es esta sensibilidad que nos hablaba Gabriel Abril, el contemporáneo de Buren, que decía que Buren tenía esta mirada media infantil, media de sueño, misteriosa, fantasiosa, dulce, cómo captaba la realidad, ¿no? Y que gracias a ese tipo de visión que generalmente a veces olvidamos cuando crecemos, ya no nos enfocamos en ese tipo de motivos, por ejemplo en la naturaleza o los insectos, está presente en el Buren, ¿no? Y es algo que rescata mucho en sus contemporáneos y amigos. Y también vemos una relación con la literatura, ¿sí? Por ejemplo, este es un pequeño fragmento de Juan Volantín, una poesía que lo realiza en simbólicas, pero destacamos esta pequeña frase, ¿no? Donde dice: Juan Volantín cayó de la ventana, Juan Volantín rodó sobre el cojín, Juan Volantín, el duende vida mana, comienza su acoso redactivo. Entonces, ¿qué nos dice este pequeño fragmento? Que para Buren el duende era alguien muy pequeño, tan pequeño que podía rodar sobre un cojín, ¿no? Entonces, pero vemos que también, por ejemplo, en este mismo poema, Buren ya incorpora lo que anteriormente les había dicho, ¿no? De que los personajes, la temática no es nueva, ya lo utilizó anteriormente. En ese mismo poema vemos, por ejemplo, los niños en la quinta comienzan la velada, y aquí aparecen unos jóvenes, ¿no? En noche desolada y tumidos graves se duermen alrededor los grillos y las aves, el trebor y la flor. No, también dice: y la lámpara amarilla fulgente reverbera, destaca la mejilla. Justo aparece también una lámpara, casualmente. Presenta el escenario de tierna juventud, y el campo funerario cual obrego ataúd, ¿no? También nos habla de los insectos, pero no podemos tomar esta acuarela como una representación estricta de su poesía, porque generalmente no es así, y ya Buren ya lo ha dicho anteriormente, que él no, en sus obras pictóricas, no trata de reflejar lo que ya ha escrito, pero sí podemos ver algunas coincidencias, eso sí podemos bien. Ahora, el tema de los insectos, por ejemplo el grillo, detectamos que es un grillo por sus antenas pequeñas, ¿no? O también lo que quizás sea un escarabajo, el insecto naranja que pueden ver ahí, y los seres que están siendo montados por los duendecitos vendrían a ser mariposas. Generalmente lo sabemos por esta fotografía que la mostré gracias a la Biblioteca Nacional, pero donde vemos la forma en cómo concibe las mariposas se parece mucho, se asemeja mucho a cómo la ha retratado en su acuarela, ¿no?
y donde también vemos que se destaca mucho el color azul. Ahora, esta vinculación entre poesía y las acuarelas las vamos a ver en todas las acuarelas que se han tratado en la tesis, ¿sí? Hemos puesto algunos que otros ejemplos. Por ejemplo, en Aparecida también ya se mencionan algunas características de ella en la poesía, venir una alma, en las sombras se enciende, donde ella nos dice que tienen las almas la capacidad de brillar, ¿no? Y donde también vemos este carácter borroso, pero claro que lo experimenta mucho mejor en su fotografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo pongo en una pequeña comparación para que vayan reforzando algunas palabras que les había dicho. Bien, entonces entramos a conclusiones. Como primera conclusión, voy a leer, ¿sí? La obra pictórica de Guren es poco conocida. Generalmente solo se menciona que era aficionado a la pintura y la fotografía, existiendo escasos estudios dirigidos a Eguren, artista visual, el cual empleaba una pequeña cámara fotográfica y era un eximio acuarelista. 2. Eguren miraba el mundo con la mirada de un niño, con la atmósfera ángel. Los seres vivos, la naturaleza y los animales eran fotografiados en motivo de sus pinturas. Esta naturaleza encantada y mágica es el lugar de los seres mágicos, entre los que resaltan las hadas, los duendes y los fantasmas. Estos seres fueron realizados en las obras por la propia visión del autor a lo sobrenatural. 3. La representación de los seres mágicos en las acuarelas de José María Guren se relaciona con la sensibilidad del artista. Por la utilización de esos motivos, podemos conocer la forma de concebir el mundo de José María Guren. La mirada de Guren busca misterios asociados a lo mágico. Es esperanza en mundos más trascendentes que la realidad. Hace que el arte de José María Guren se disocie del contexto de su época. 4. La obra pictórica de José María Guren está vinculada con su poesía y fotografía. El tratamiento de las obras de José María Guren no se debe trabajar por separado, ya que poesía, pintura y fotografía presentan la misma sensibilidad, la misma visión del mundo. Las tres formas de arte muestran el imaginario del artista, espacios inspirados en sus caminatas, en su imaginación, en su creencia, su creatividad y en el propio conocimiento que tenía de los seres mágicos. 5. La presencia de motivo de naturaleza, como se demostró en el capítulo 2, enmarca generalmente la obra pictórica de Guren, siendo su presencia más dominante cuando de óleo se refiere. En el caso de las acuarelas tiende a ser más un soporte del motivo presentado que un elemento principal. Dichos motivos incluyen animales, insectos, niños o jóvenes, en su mayoría niñas y seres mágicos. La representación de seres mágicos presentes en las acuarelas de José María Guren corresponde con características que el artista menciona en su poesía. Por ejemplo, al retratar a los duendes como seres pequeños, las hadas como mariposas, los fantasmas o almas como seres que pueden brillar o la noche personificada. 7. La representación de seres mágicos en las acuarelas de José María Guren se relaciona con su fotografía. Las fotografías de Guren están constituidas de experimentación y elementos inusuales, lo mismo que sus acuarelas. En las fotografías se utiliza el desenfoque para dar un aspecto borroso como si se soñara, mientras en las acuarelas el efecto vaporoso lo genera con capas delicadas y tenues, lo cual no debería causar extrañeza porque son productos de una sola persona, aunque utilice varios lenguajes de arte. Además, ambas formas de arte, como se demostró en el análisis de la acuarela sueño, llegan a relacionarse, en este caso, la fotografía al servicio de la acuarela, para permitir posteriormente a Guren realizar algunos motivos plásticos como la mariposa. 8. La tesis concluye que el imaginario de Guren, la temática que se va reflejando en sus acuarelas de seres mágicos, es fruto de sus experiencias, el entorno paisajístico, tanto de la naturaleza, en la hacienda Chuquitanta, como la que encontró paseando por las distintas partes de Lima, y de la propia mirada del artista hacia su interior, y de sus recuerdos, del cual sacaría el personaje relacionado con la magia. 9. El color azul es el protagonista de muchas de las acuarelas de Guren, con temática de seres mágicos. Azul, un color frío que evoca la noche, también es el color de la fantasía, por lo cual es el tono perfecto para la mayoría de los seres mágicos analizados. En este aspecto mágico se ve reforzado cuando le acompañan otros colores fríos como el morado. Solo la obra Aparecida fue la excepción a dicha tendencia en este análisis.
Y es, las acuarelas de Buren analizadas representan un registro de los seres mágicos a inicios del siglo XX. Muestran la forma en cómo concibió Buren a dichos seres, los elementos que los componen, la cual mantiene las características físicas que la época le daba, como en la acuarela Toque de Ánimas, la cual comparte características con la concepción que se tenía de las almas en el siglo XX, las vestiduras blancas y el ropaje que se arrastraban por los suelos. Bien, entonces aquí termina mi explicación. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, a la sección de las preguntas a la del doctorado. La profesora Lamán hará su pregunta que tiene que ser en el turno final, ¿ya? Después que nosotros hayamos terminado. Yo quisiera saber si la profesora Diana Rodríguez puede empezar a hacer las preguntas que usted considere oportunas. Adelante. Gracias. Buenos días. Quisiera hacer algunas consultas en relación a luego de haber revisado la lectura de su texto. Formulo la siguiente. Con respecto a los seres mágicos, o sea, usted luego de la revisión de la muestra o de las imágenes que quieres analizar, escogió el concepto seres mágicos. Entonces, cuando define seres mágicos, usted menciona a Callejo, que dice, en parte de su cita, en parte de la definición, dice que son seres que operan, o sea, tienen una acción en la naturaleza mágica. Luego menciona a Zapata y dice que se vinculan con la magia. No define usted qué es magia. En ese caso tendría que deducirlo a partir de los conocimientos que uno tiene. Y bajo esa lógica entenderíamos que estarían incluidos los duendes y las hadas. Cuando pasa al punto de fantasmas, usted vuelve a citar nuevamente a Zapata, pero hay una definición que dice destellos, sonidos sin causa aparente y presencia durante la noche. Aspecto que en el mismo Zapata pareciera un poquillo contradictorio, porque siempre menciona que operan o se vinculan con la idea de la magia. Entonces, ¿cómo usted explicaría, o sea, usted, que los fantasmas se han incorporado como seres mágicos si no están asociados a la magia? Bien, si no me equivoco, Jesús Zapata, lo que mencioné también en la tesis, concibe a los seres mágicos, aparte de estar relacionados con la magia, de realizar magia o estar relacionados con acciones de la magia, es decir, aspectos prácticamente fuera de lo natural, encantado, hechizo, ¿no? También lo concibe en ese ambiente sobrenatural. Es por eso que incluye también a los fantasmas. Y también escogimos la palabra seres mágicos, a diferencia de seres fantásticos, que también podría haber sido. Más que nada porque en la cultura popular, generalmente cuando hablamos de estos seres, nos referimos más que son a la magia del lugar, los seres mágicos. Pero sí, los seres fantásticos son también nombrados así, este tipo de seres, los fantasmas, ¿no? Pero más que nada me he dado cuenta que es en la literatura. Entonces, yo quería rescatar este pequeño aspecto de las culturas, por ejemplo, que creen en estos seres de que sí existen y llamarlos como criaturas de seres mágicos, ¿no? ¿Bien? Sí, con respecto a su planteamiento del problema, se menciona cómo se representan los seres mágicos en las acuarelas de José María Buren. Y yo le solicitaría que si usted puede reformular su hipótesis, porque la hipótesis no explica, sino lo que hace en realidad es relacionarla con otras disciplinas, que está bien, pero la pregunta en todo caso va apuntando a de qué manera se representan los seres mágicos y cuál es el sentido que tiene la incorporación de estos motivos en estos cuadros. Si quiere puedo hacer un ejemplo, ¿no? Usted directamente analizó sueño o el caso de Aparecida, ¿no? Y en la conclusión menciona que en ella se puede ver la visión del mundo, pero quisiera saber, ya que comparó con la poesía y quiere compararla con la obra, la pregunta es ¿cuál es esa visión del mundo que se menciona? Bien, la visión del mundo que tenía, la perspectiva que Buren tenía sobre el mundo corresponde con lo que ya ha sido tratado, por ejemplo, con su contemporáneo Javier Abril, de esta atmósfera
esta mirada dulce que tenía de ver las cosas, esta fijación o gusto por temas que frecuentemente no solemos ver. Por ejemplo, el tema de la naturaleza o los seres pequeños, ¿no? Como que en caso siempre los trataba sus fotografías en literatura. No es algo que nos llame mucho la atención mediante cómo crecemos. En ese aspecto, considero que la sensibilidad del artista o la mirada de Eguren que tenía es una mirada más cercana al infantil, solo en ese aspecto. No estoy diciendo que tuviera un pensamiento infantil. Entonces eso es lo que yo concibo como sensibilidad del artista de Eguren. Gracias. Bueno, ahora el profesor Luis Ramírez hará las preguntas. Bien, me gustaría que ampliara el concepto de simbolismo. ¿Qué tipo de simbolismo manejaba Eguren en relación al movimiento universal del simbolismo? Bien, el simbolismo en sí primero aparece en la literatura. Posteriormente es a finales del siglo XIX y Eguren recién lo realiza en el siglo XX, inicios del siglo XX. En el simbolismo, a medida que yo investigué cómo eran los simbolistas, ¿no? La temática, por lo menos en acuarelas en sí, solo centrarnos en obras pictóricas, nos encontramos con esta incorporación de seres que ya aparecen en la literatura, como en los cuentos de hadas, ¿no? También mitológicos o incluso personajes de la Biblia. Sí, entonces, pero aquí viene un aspecto un tanto distante de Eguren, o su particularidad, es que en la mayoría de los simbolistas que yo he buscado siempre hay un entorno un tanto oscuro, ¿sí? Coincide con la incorporación de seres mágicos y seres fantasiosos, pero en la forma en cómo aparece, cómo lo trata Eguren, corresponde a su sensibilidad, que en ese aspecto no es común con sus otros contemporáneos artistas simbolistas, ¿no? Sino que es prácticamente exclusividad de él. Y es más que nada por la temática que utiliza Eguren en sus distintas formas en literatura y ¿Hay alguna relación con el tenebrismo o lo macabro o el terror en su propuesta en histórica ciertas, de los seres mágicos? bien, en sí en las acuarelas no se habla sobre, bueno, lo terrorífico, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, cuando utiliza los fantasmas en toque de ánimas, no las retrata como generalmente siempre las relacionamos, como seres de miedo, seres que causan terror, sino con un cierto toque de melancolía en forma dulce, la mayoría son jovencitas, ¿no? Y este tipo de característica también en su literatura, mediante cómo leer en simbólicas hasta motivos, desde simbólicas ya utiliza este tipo de fantasmas, de almas en pena, pero no tampoco las hace como para tener con miedo, ¿no? Sino de una forma dulce o incluso como tratar de ponerte en el lugar, cómo era esa sensación de tristeza, ¿no? No para que le tengas miedo, sino para que le tengas incluso un poco de lástima a estos personajes. Bien, la última pregunta sería cómo usted eligió ese tema, ¿no? Ahí sí es un aspecto curioso, ¿no? Bueno, en sí, la obra de Eguren ya la había conocido gracias a un profesor, más que nada el profesor Villegas, en una de sus últimas clases, donde nos habló un poco del simbolismo, ¿no? Y ya casi al finalizar presentó una de las obras de Eguren, que era precisamente Sueño. Entonces, aquí sí hay una explicación un tanto subjetiva, porque comencé a soñar con esta obra por mucho tiempo, ¿no? Con los insectos, con las hadas, y más que nada fue por eso. Bien, muchas gracias. Bueno, ya terminamos, profesor. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, yo estaba escuchando con mucho interés y no he comprendido algunas cosas. Usted conoce a Eguren por las clases del profesor Villegas.
El profesor Villegas menciona que la obra de Guren es simbolista y usted lo repite, pero a mí me gustaría saber por qué considera usted que la obra de Guren es simbolista, teniendo en cuenta que el simbolismo ya había muerto en Europa, ¿no es cierto? Una obra de un movimiento de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que se define, Jean Morono, el crítico de arte, menciona que el simbolismo es una manera de presentar objetos de la realidad disfrazados de estética y que tienen un valor propio para el artista. Entonces, ¿por qué considera usted que Guren es un pintor simbolista? Bien, aparte de la clase de Villegas, que en sí no trató mucho a José María Guren, aparte de hablar de algunos que otros autores, como César Morono, contemporáneo también de Guren, y del cual de hecho se vio influenciado de Guren, concluimos que Guren es simbolista, aparte de lo que ya mencioné, de la temática que utiliza, si bien ya aparece después, porque las acuarelas de Guren es entre 1910 a 1925, por lo menos las que hemos utilizado aquí. El simbolismo aparece a finales del siglo XIX, ¿no? Es cierto que John Morias nos dice algunas de las características en el periódico que hace en el Fígaro, ¿no? Donde hace el manifiesto simbolista, donde aparte de las características que ya mencionó, también nos dice que el simbolismo, el cual era nuevo para su tiempo, buscaba más que nada trascender a lo que veíamos de la realidad. Querían buscar algo nuevo, la búsqueda de lo que no vemos, en lo misterioso. En ese aspecto se parece más a las características sobrenaturales, ¿no? Características que también gusta de Guren, en el caso de los fantasmas. Entonces, por eso es el motivo principal, por la temática que utiliza Guren, que lo consideramos simbolistas. Ahora hay otros simbolistas, por ejemplo, que pueden utilizar la fe fatal, el tema de otros seres fantasiosos, como seres bíblicos, ¿no? Inmiscuidos quizás, a veces utilizan como lo que ven, pero prácticamente lo disfrazan con seres mágicos, ¿no? En este caso de Guren no hace eso, sino en lo que nos enfocamos es por la temática en sí. No hace una comparación entre, por ejemplo, poner una niña como un ángel, no necesariamente. Guren busca eso, o por lo menos no nos da a ver sus acuarelas dicho motivo. Es prácticamente eso. Esta cantidad de seres irreales, más que los simbolistas franceses, me recuerda a los románticos ingleses de la misma época, a los prerrafaelitas, por ejemplo, nosotros a William Blake, que tiene este tipo de representación. Eso no se menciona, ¿cierto?, aquí, porque decir que es simbolista es mucho más fácil, mucho más se siente usted más segura porque lo dijo antes un profesor en una clase. Pero me falta el componente inglés de los prerrafaelitas, de los románticos ingleses, ¿no es cierto?, que trabajan muchos de ellos, los post-prerrafaelitas trabajan como Waterhouse, por ejemplo, William Waterhouse va a trabajar hasta finales del siglo XIX, de modo que es muy fácil que este mundo imaginario de dramas y de espíritus y seres fantásticos haya llegado al conocimiento de Guren. El romanticismo inglés no está mencionado en esta parte. Pero por otro lado, hay cosas que no me explican muy bien. Por ejemplo, usted dice, la mirada de Guren busca misterios asociados a lo mágico.
esa esperanza en mundos más trascendentes que la realidad. Yo necesitaría una explicación pormenorizada de esto, porque aquí hay un componente también subjetivo, porque lo que usted está poniendo aquí es lo que a usted le parece, que tiene todo el valor de ser puesto, tiene toda la legalidad del caso, pero necesita explicar qué cosa es que busca misterios asociados a lo mágico. Misterios asociados a lo mágico. La cosa así se me va un poco de la cabeza, ¿no? Entonces, y así como esto, he encontrado muchas frases, como por ejemplo, esta otra que corresponde al color azul. El color azul es el color de la fantasía. Seguramente usted está citando aquello, ¿no es cierto? Pero no lo pone aquí. Está en la bibliografía. Yo para encontrar esto he tenido que buscar la bibliografía, quiero decir que había que llegar a una suerte acercarse rápidamente a la fuente que usted considera. Porque el color azul, creo que hace una descripción psicológica, un simbolismo psicológico de los colores, ¿no? Bueno, hay otras interpretaciones de color. El color azul representa a la sabiduría desde la antigüedad griega a la antigüedad pagana. El color azul puede estar asociado también a la muerte, según Picasso, por ejemplo, el periodo azul. Ya sabe usted que se inaugura porque un amigo suyo se suicidó por ser rechazado en sus pretensiones amorosas por una prostituta que trabajaba en un barcito de esos en París a comienzos del siglo. Entonces el color azul tiene pues diversas interpretaciones. Y yo no sé por qué Heller cree que el color azul es el color de la fantasía. ¿Por qué cree usted que es eso? Bien, leyendo el libro de Psicología del color de Eva Heller, así se llama el libro, cuando habla sobre el azul, aparte de dar otros significados, también nos dice que en los cuentos alemanes, en los cuentos de hadas, hay una palabra que la pronunciación no me sale bien, ¿sí? Pero a los cuentos de hadas se les solía llamar como cuentos azules, ¿sí? Más que nada se basa en eso. También se relaciona con las tonalidades moradas, que dice que la tonalidad morada apoyada sirve como un apoyo a los colores azules para denotar este tipo de magia. Bien, pero no solo cogía Eva Heller con dicho significado porque sí, ¿no? Hay distintos significados, como se dice. Para eso me tuve que leer la literatura de Uren, desde simbólicas hasta motivos, enfocándome más en simbólicas y en la canción de las figuras. Cuando Eguren hablaba sobre el azul, siempre aparte de relacionarlo con la noche, decía palabras como en el poema La Noche, precisamente, el azul mágico, el azul misterioso, o también cuando hablaba en la canción de las figuras con la niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul me llevó por caminos misteriosos y azules. También el color verde lo pone este significado misterioso. Entonces, al ver que concordaba Eguren con Eva Heller, entonces preferí poner el significado en las obras que el azul significa la fantasía y lo misterioso, ¿no? Apoyado de eso. No hay citas a pie de página desde otro punto de vista, ¿no es cierto? No hay citas a pie de página, de modo que no se sabe de dónde toma usted la revelación de esta. Hay que buscar la bibliografía, y aún así la bibliografía, quiero decir que me faltan referencias, ¿no? La bibliografía, por ejemplo, del color de Heller, me faltan referencias allí donde haya citado a Heller, pero no hay notas a pie de página. ¿Por qué lo ha hecho así? Así le dijeron que debía hacerlo. En el caso de las notas de pie de página no me indicaron si necesariamente tenía que ponerlo, pero sí tenía que detallar los libros que utilizaba. Al principio del capítulo 3, creo que había puesto que me basaba en la psicología de color de Eva Heller.
lo había escrito, si me acuerdo. Está al inicio, antes de la obra de Sueños. Vale, pero bueno, me falta otra cosa que no he entendido mucho, porque nunca, no es que no lo he entendido porque usted no me lo explica, sino que no lo he entendido nunca, es la representación de los cuadros con líneas. Líneas para mí eso no representa ninguna ayuda, no me aporta nada al estudio. Trazar líneas es muy fácil, yo puedo conseguir una aquí y otra al otro lado y puedo decir que no tiene curvas. ¿Usted considera que este aspecto de líneas es significativo para el conocimiento de la obra? En el caso, por ejemplo, en la obra Sueño, las áreas triángulos, por ejemplo, no ponga pocas porque hay algo de ese cuadro que yo le quiero preguntar. por ejemplo, en el caso de las áreas, utilizamos más las líneas como para denotar esa forma y cómo separa en cierta forma a los personajes, a los seres humanos, de las demás figuras, los cuales bien podrían estar soñadas, ¿no? Podrían ser la representación de sus sueños, como si Eguren tratara de diferenciar estas dos realidades, ¿no? En el caso de las líneas diagonales también nos sirven para darnos cuenta sobre la perspectiva que tienen. En el caso del análisis formal, por ejemplo, cuando hablamos sobre la escala de los valores, ¿no? Aquí, aparte de notar, no solo de mencionar que tiene valores intermedios, que tiene valores bajos, también nos ayudan para ver cómo destacan los personajes y la obra en sí. Por ejemplo, los personajes de los niños durmiendo aparecen de unas tonalidades más claras, de unos colores más claros que su alrededor, ¿no? En el caso de los insectos, que son más oscuros, pero destacan de este ambiente más claro, ¿no? Y lo mismo pasa con los seres mágicos, que al igual que los niños durmientes, destacan de su alrededor, como si uno buscaba, bueno, a propósito, que se diferenciasen, ¿no? Entonces, para eso prácticamente nos sirve el análisis formal. Ahora, a diferencia de otras acuarelas, cuando tratamos de poner las líneas verticales o horizontales, no hay tanta relación en la acuarela, pero igual queríamos dar para un cierto orden, ¿no? Para que se viese el análisis de la acuarela más completo, ese tipo de detalles, ¿no? Como en el caso de las líneas oblicuas. Hay algunas veces que este tipo de características formales coinciden o llama la atención la forma en cómo fue utilizada por Eguren. Y una última pregunta, ya no me fastidio más. Esos dichos que hay encima de la mesa, ¿tienen algún valor simbólico individual cada uno? ¿Representan algo cada uno? Porque o son producto de una pesadilla, o esos dichos están ahí como amenaza a los niños, o no sé cómo llamarle, un posible peligro para los niños. ¿Qué cosas representan esos dichos? ¿Se conoce? ¿Se puede saber por lo que usted ha estudiado de Eguren? ¿Se puede saber qué cosas representan esos dichitos ahí? Que no sé, eso es un grillo, ¿no? Y el otro es una hormiga, ¿de qué cosa es? Bien. Sí, esto más que nada se relaciona con lo que ya ha utilizado Eguren en su literatura y en fotografía. Es el gusto de Eguren por este tipo de seres chiquitos. Por ejemplo, los duendes por los seres pequeños. Por los seres pequeños. Ajá. Le interesaba mucho ya desde pequeño y nos cuenta por estos insectos. Por ejemplo, en su cámara también, que era pequeño, se acercaba bastante a estos seres y gustaba de tomarle fotografías, ¿no? No hay un aspecto terrorífico o tenebroso en estos insectos, seguro no lo ves. No lo ve así, entonces tampoco lo trata así, ¿no? Como si trataran de perturbarlos. De hecho, lo ve como seres que incluso se relacionan con seres mágicos. Por ejemplo, la mariposa la trata en su poesía como que puede ser un hada. O sea, las hadas, si ya de por sí tienen alas de mariposa, se pueden partir en mariposas. Y esto quería investigar también si tenía alguna relación o solo era propio de Eguren,
Y también hay otros estudios cuando hablan de la mariposa, aparte de que las han relacionado con otros significados, también hablan que pueden las hadas tener este tipo de formas. Entonces eso me hace pensar que los insectos de Guren no eran personajes desagradables para él, no eran personajes terroríficos, sino eran personajes en cierta manera buenos o mágicos podrían ser. ¿No? Reconocemos, por ejemplo, aquí que tenía la duda antes de correrle, aquí lo reconocemos como un escarabajo. Busqué bastante porque en sí no podría ser una hormiga porque es demasiado grande, ¿no? Pero es más que nada por la parte de tórax, que los escarabajos, si bien hay escarabajos que tienen su cabecita chiquita y todo el cuerpo redondo, hay también escarabajos que comparten esta forma de 3 cuerpos, ¿no? Y esto sí es un brillo, no es un saltamonte o otro, más que nada lo reconocemos por las pequeñas antenas que tiene. Bueno, pero también es grande, ¿no? O sea que también podría ser una hormiga grande, bueno. Al margen de eso, no hay un simbolismo claro, directo de estas obras, ¿no? Usted dice que las relaciona con seres mágicos. No, aparte de... En la esfera de lo mágico está la explicación de estos cuadros. Sí, aparte de este gusto de Guren por estos seres, no les atribuye otros significados aparte de lo que les he dicho, no les atribuye como otras características. Bueno, tenemos 1000 preguntas más, pero no vamos a emplear tanto tiempo. Ya le he fastidiado lo suficiente. Ahora vamos a deliberar. Los miembros del jurado, háganme el favor de retirarse. Ay, perdón, me falta la profesora. Discúlpame. Me falta la profesora Laván que pregunte, por favor. La profesora Laván como asesora tiene la facultad de poder hacerle alguna pregunta que pueda borrar las otras preguntas medio incómodas que se han hecho. Quería que explicaras un poco más ese término de atmósfera ángel. Bien. La atmósfera ángel, como había mencionado antes, ya lo había mencionado principalmente su contemporáneo y amigo Javier Abril, ¿no? Más que nada cuando hablaba sobre su clásica en ese pequeño artículo, ¿no? Artículo interesante y también lleno de palabras poéticas. Bien, la atmósfera ángel la trata en sí como la mirada que tiene Guren, la mirada, bueno, él lo trata como infantil, ¿no? Esta mirada que busca lo misterioso, cosas fuera de la realidad en sí, fuera de lo que vemos usualmente, sino que busca la esencia de las cosas en sí. Y esta atmósfera ángel, que es a la vez su sensibilidad de Guren, está relacionada prácticamente con la incorporación de seres fantasiosos, ¿no? Seres, o si no, acciones fuera de la realidad. Bueno, por poner un ejemplo, ya que tenemos aquí a Sonia, la incorporación de los pequeños duendes, no sobre montando mariposas, seres que en sí en la realidad no existen, pero para alguna cultura sí. O también el tema de los insectos que aparezcan así en la nada, ¿no? Como he hecho literatura, que quizás es el lugar donde mejor se ve expresado estas características y donde más lo ha desarrollado, es esta mirada dulce, borrosa quizás, o incluso a veces fantasmagórica, porque son escenas fuera de la realidad, así como la incorporación de fantasmas, ¿no? Sí, por ejemplo, decir que me encontré con alguno de estos seres, o así trata de hablar sobre, o sea, no lo dice en forma real, sino en forma poética. Bien, esa es más que nada. Yo quiero hacer una última pregunta. A ver, usted dice que la mirada de este señor Guren busca lo misterioso, la relación fantasmagórica de estos seres y que todo quede explicado en el mundo de lo mágico. A mí eso no me satisface porque el arte no se explica a partir de la magia. El arte necesita cuestiones concretas,
cierto?, sobre la cual basarse, algo que nos haga comprender mejor el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, Tirsa Suchilla es creadora de unos series iconográficos de su propia fantasía, pero nadie dice que ella busca la manera misteriosa, busca el no sé qué, los fantasmas. Los seres de Tirsa Suchilla corresponden a un mundo interior propio, suyo, ¿no es cierto?, igual que lo que ha hecho José María Gutten, ¿no? Entonces, pues, también consideraríamos a Tirsa Suchilla una pintora simbolista. ¿Qué piensa usted, comparando a Guren con Tirsa Suchilla en cuanto a creación iconográfica? ¿Qué opina usted de Suchilla, de Tirsa Suchilla? Bien, a ver, la pregunta la voy a tomar primero por partes, ¿no? Yo también solía pensar, más que nada en principios de la carrera, que la obra de arte sí o sí tenía que estar relacionada no solo con lo que uno siente, ¿no?, lo que el artista siente, sino también, por ejemplo, con el tema del contexto, con el tema de los problemas de la época, o ya tenía que hablar sobre la política, o sí, si no, no se lo consideraba obra de arte, ¿no? Pero a medida que fui desarrollando, ¿no?, bueno, sí, fui siguiendo la carrera, incluso cuando miraba la obra de Guren, me cuestionaba si realmente lo que estoy viendo es una obra de arte, o sí o no. Me di cuenta que aparte de técnicamente hablando, que Guren, recordemos que estas son acuarelas pequeñas, de 14 por 19, por ejemplo esa, en donde tiene que tener una capacidad técnica bastante grande para tener la minuciosidad de sus pinceladas, ¿no? O las líneas sutiles o ágiles que tienen que tener, porque recordemos que la acuarela es difícil en sí tratar por el tema del agua, no es fácil controlarlo. También, aparte de esas características plásticas y artísticas, tiene que ver con la sensibilidad del artista para considerarlo una obra de arte. Muchas veces la obra de arte, a veces cuando habla de sensibilidad, podemos decir la sensibilidad de la época, ¿no? Cómo eran los sentidos de la época, como de las demás personas de la sociedad de su tiempo. Pero también considero yo que se le dice a una obra de arte, se le puede considerar así, por el sentimiento del propio artista que le incorpora, aparte de que tiene que tener buenas técnicas, ¿no? Y por ese motivo yo lo considero las acuarelas de Guren como obras de arte. Sí, disculpa que interrumpa, pero la obra de arte se tiene que explicar y justificar, y al respecto va a ser muy complejo. Decir que todo se explica por el mundo imaginario de los pajaritos que están volando ahí encima de las nubes, eso no es una explicación completa ni creíble hoy día dentro de las pautas de la historia del arte actual, ¿no? Yo creo que habría que estudiar un poco más a Guren para un segundo volumen, quizás cuando estudie usted su maestría pueda usted buscar mayores referencias iconográficas sin explicaciones, algo que haga que ese cuadro que yo estoy viendo aquí, igual como las otras acuarelas de este señor, me remitan a una ideología de la época, ¿no?, que habría que explicar. Guren aparece siempre como una suerte de expresión tardía del romanticismo en nuestro medio. Ahora usted lo llama simbolista y todo lo deja en explicación de lo que hay arriba. Entonces, bueno, es una explicación, solamente eso. Ya, nadie más que hizo una pregunta. ¿Podríamos entonces, por favor, desalojar el aula un momentito mientras deliberamos?
Una vez absueltas las preguntas, el jurado se ha reunido para deliberar y manifestamos que el acta de sustentación de tesis para obtener el título profesional de licenciado en arte. Nos hemos reunido en sesión presencial el jueves 27 de junio del 2024 a las 9 de la mañana. El jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Jaime María Zafoy, presidente, doctora Magali Patricia Laván Salguero, asesora, Magíster Luis Ramírez León y la licenciada Diana Rodríguez Díaz, ambos miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Ketty Miluska Fonseca Rayo, la lectura de sus conclusiones resuelta las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis La representación de los seres mágicos en las acuarelas de José María Eguren con la calificación de 16, aprobada con mención honrosa. Después de la calificación se comunicó a la graduanda la nota obtenida. El presidente del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del título de licenciado en arte a la bachiller Ketty Miluska Fonseca Rayo. Concluido el acto académico, a las 10:15 horas, firman la presente acta por cuadruplicado. Ya está. Es usted licenciado. Ahora,